Existe un reino donde ni siquiera la luz se atreve a entrar, gobernado por un Dios que controla la muerte y los secretos del alma. ¿Alguna vez has sentido el peso del destino, atrapado en un laberinto sin salida, rodeado de sombras que parecen tragarlo todo? Esta no es solo la historia de un Dios antiguo, es el viaje que todos llevamos dentro. Prepárate para descender al abismo, enfrentar tus propios miedos y descubrir que incluso en la oscuridad más profunda, una poderosa verdad espera emerger. Sí, ¿te gustan los misterios profundos y las historias alucinantes? Deja tu me gusta y suscríbete al canal para no perderte ninguna revelación. Mucho antes de que existiera el cielo, la tierra o el océano, todo estaba sumido en un vacío infinito. El caos primordial. Imagina un lugar donde no hay luz ni forma, solo una oscuridad densa y silenciosa. De en medio de este vacío nacieron Gea, la madre tierra, quien dio origen a todo lo que conocemos, y Urano, el cielo estrellado que cubrió a Gea como una inmensa cúpula. Gea y Urano dieron vida a muchos seres, incluyendo a los poderosos titanes, gigantes divinos que gobernaban el universo con fuerza y autoridad. Entre estos titanes se encontraba Cronos, un ser temido por su astucia y poder. De él nacerían los futuros dioses del Olimpo, incluyendo a Hades, el personaje que conoceremos mejor. Esta fue una época de inmenso poder y conflicto silencioso, donde el orden aún no se había establecido y el destino del mundo estaba a punto de cambiar para siempre. El origen de estos dioses primordiales marca el inicio de todo, la base de la mitología griega que moldearía historias y creencias durante milenios. Entre estos poderosos titanes, nació una nueva generación de dioses, los hijos de Cronos y su esposa Rea. Entre ellos se encontraban tres hermanos que cambiarían el destino del cosmos: Zeus, Poseidón y Hades. Cada uno de ellos poseía una fuerza y una personalidad únicas, listos para desafiar al mundo antiguo. Pero el nacimiento de estos dioses no fue fácil. Cronos, temiendo una profecía que decía que uno de sus hijos lo destronaba, devoró a cada bebé en cuanto nacía. Rea, desesperada por salvar a su hijo menor, Hades, decidió ocultarlo en secreto. Mientras Cronos se tragaba a sus otros hermanos, Hades se protegía de la mirada de su cruel padre. Este nacimiento secreto marcó el comienzo de una nueva era. Hades creció fuerte y decidido, sabiendo que su destino estaba ligado a una gran batalla para liberar a sus hermanos y reclamar su propio reino. El vínculo entre estos hermanos sería crucial para lo que estaba por venir, una revolución contra el antiguo poder. Cuando Zeus finalmente creció, poseía no solo la fuerza de los dioses, sino también un coraje que desafiaba al destino mismo. Su padre, Cronos, había sido un tirano despiadado, que gobernaba con miedo y devoraba a sus propios hijos para evitar que uno de ellos lo destronara. Pero Zeus sabía que no podía aceptar este oscuro destino para él y sus hermanos. Decidido a liberar a sus hermanos y cambiar el curso del cosmos, Zeus organizó una rebelión contra los titanes, la generación anterior que aún gobernaba con 1900 mano de hierro. Buscó a sus hermanos supervivientes, Poseidón, señor del mar, y Hades, futuro señor del inframundo, y juntos formaron una alianza poderosa e inquebrantable. La guerra que siguió se conoció como la Titanomaquia, una batalla colosal entre los nuevos dioses olímpicos y los antiguos titanes. El campo de batalla era vasto e inmenso, donde los truenos retumbaban como tormentas eternas. Las montañas se estremecían y el mar embravecido parecía tragárselo todo. Zeus, blandiendo sus llameantes rayos forjados por los cíclopes, lideró la carga con un poder devastador, hendiendo el cielo con rayos que iluminaban la oscuridad. Poseidón, con su tridente, agitó los océanos, provocando tsunamis y terremotos que sacudieron los cimientos del mundo. Hades, aunque menos visible en la batalla, controlaba las fuerzas de la muerte y el inframundo, rodeando a sus enemigos de sombras y miedo. La lucha fue larga, feroz e implacable. Duró años y puso a prueba los límites tanto de los dioses como de los titanes. Finalmente, la estrategia y la fuerza combinadas de los hermanos prevalecieron. Los titanes fueron derrotados y encarcelados en el Tártaro, un abismo tan profundo y oscuro del que ningún ser podía escapar. Esta victoria no solo significó el fin del reinado opresivo de Cronos,
sino que también marcó el comienzo de una nueva era. La era de los dioses olímpicos, quienes traerían un orden diferente al universo. Había llegado el momento de que los hermanos dividieran el mundo y tomaran las riendas de sus destinos, cada uno gobernando sus dominios con justicia, poder y misterio. Tras la victoria sobre los titanes, los hermanos Zeus, Poseidón y Hades debían decidir cómo gobernarían el universo. Para evitar futuros conflictos, decidieron dividir el mundo en 3 grandes dominios, cada uno con su propio reino y poder. Zeus se apoderó de los cielos, convirtiéndose en el dios supremo de los cielos, los truenos y las tormentas. Desde su trono en la cima del Olimpo, controlaba las nubes y gobernaba los vientos, observando todo y a todos con mirada vigilante y autoritaria. A Poseidón le fue otorgado el mar, un vasto reino de aguas misteriosas y tormentosas. Con su poderoso tridente, gobernaba los océanos, las tormentas marinas e incluso los terremotos que sacudían la tierra. Su dominio era impredecible, a veces tan tranquilo como un lago sereno, otras veces tan feroz como una tormenta capaz de engullir barcos enteros. Finalmente, Hades recibió el inframundo, el reino de los muertos, un lugar oscuro y silencioso, donde las almas encontraban su destino final. Aunque muchos temían este dominio, no era un dios cruel, sino justo e implacable. Hades gobernaba con autoridad silenciosa, manteniendo el equilibrio entre la vida y la muerte y asegurándose de que ningún espíritu escapara a su destino. Esta división no solo evitaba disputas entre los hermanos, sino que establecía un orden natural para el cosmos, donde cada reino tenía su papel esencial en el equilibrio del mundo. Hades, al recibir su reino, no obtuvo un lugar de alegría ni luz, sino un dominio profundo, silencioso y oscuro, el inframundo. A diferencia de la brillante majestuosidad de Zeus en el Olimpo o la feroz fuerza de Poseidón en los mares, el reino de Hades es un lugar de sombras, misterios y destinos finales. Imagina un vasto reino subterráneo, donde oscuros ríos serpentean, entre cuevas y vastas y silenciosas llanuras. Las almas de los muertos llegan allí tras su paso del mundo de los vivos, guiadas por el barquero Caronte, quien las transporta a través del río Estigia, una frontera entre la vida y la muerte. En el corazón de este reino se alza el trono de Hades, hecho de obsidiana negra, frío e imponente. Hades no es un dios cruel, como muchos creen, sino un juez severo y justo que mantiene el orden entre vivos y muertos. Controla las leyes inmutables de la muerte, asegurando que nadie escape a su destino y protegiendo su reino de invasores y espíritus rebeldes. A su lado está su esposa Perséfone, cuya presencia aporta una dualidad a la oscuridad del inframundo. La luz pasajera de las estaciones, un recordatorio de que incluso la muerte tiene sus ciclos y renacimientos. Este trono, oscuro, es más que un símbolo de poder, es el corazón de un mundo invisible, donde Hades reina supremo, manteniendo el equilibrio entre lo que fue, lo que es y lo que será. En el silencioso y oscuro reino de Hades, un profundo cambio estaba a punto de ocurrir con la llegada de Perséfone, hija de Deméter, diosa de la agricultura y la fertilidad. Perséfone era una joven radiante, llena de vida y alegría, que pasaba sus días entre prados floridos y campos dorados, representando la belleza y la abundancia de la naturaleza. Pero el destino de Perséfone cambiaría para siempre gracias a Hades, el señor del inframundo. Cautivado por su pureza y brillantez, Hades decidió que ella sería su reina, la compañera que traería equilibrio a su reino de sombras. En un momento dramático, emergió del inframundo en su carro, tirado por caballos negros, y la llevó a su reino profundo, entre las sombras y las almas de los muertos. Este secuestro causó una profunda tristeza en Deméter, su madre, quien sintió de inmediato el vacío y la desesperación de la ausencia de su hija. En su dolor, Deméter retiró su bendición de la tierra, causando que las cosechas y las flores se marchitaran, y que la hambruna asolara el mundo mortal. Los humanos sufrieron la falta de alimento y el caos comenzó a extenderse. Los dioses, alarmados por la crisis que amenazaba el orden natural, intervinieron. Se llegó a un acuerdo. Perséfone pasaría parte del año en el inframundo con Hades y el resto en la tierra con su madre Deméter. Este ciclo de ir y venir dio origen a las estaciones.
la floreciente primavera y el verano cuando Perséfone estaba con su madre, y el crudo invierno durante su estancia en el inframundo. En el inframundo, Perséfone no solo aceptó su nuevo rol, sino que se convirtió en una reina sabia y poderosa, trayendo luz y equilibrio a ese reino oscuro. Su presencia transformó el inframundo, simbolizando la conexión entre la vida y la muerte, la renovación constante y el ciclo eterno de la existencia. Esta historia muestra cómo el amor, incluso en medio de la oscuridad, puede traer equilibrio, transformación y esperanza. Un poderoso recordatorio para todos nosotros de que la muerte es una parte esencial de la vida. En el inframundo, toda alma que llegaba al reino de Hades debía cruzar un obstáculo crucial, el río Estigia, un río oscuro y misterioso que separaba el mundo de los vivos del reino de los muertos. Para cruzarlo, las almas dependían de un personaje esencial, Caronte, el oscuro barquero. Caronte era un anciano severo de aspecto enigmático y mirada penetrante, que comandaba una pequeña barcaza que navegaba por las turbias aguas del Estigia. Su misión consistía en transportar almas al otro lado, donde encontrarían su destino final, la morada de los justos, los campos oscuros de los condenados u otros reinos específicos del inframundo. Pero esta travesía no era gratuita. Se requería un pago, una moneda llamada óbolo, que se colocaba en la boca del difunto durante el funeral. Sin este pago, el alma quedaría atrapada en la orilla, vagando para siempre, sin descanso. Este requisito creó un ritual sagrado entre los mortales, símbolo del inevitable paso de la vida a la muerte. El encuentro con Caronte y el cruce de la laguna Estigia son momentos de profunda reflexión, pues representan el umbral entre lo conocido y lo desconocido, la vida y el misterio de la eternidad. Caronte, aunque temido, no era un villano, sino un guardián del orden natural, que se aseguraba de que cada alma siguiera su camino correcto en el ciclo de la existencia. En el vasto y oscuro reino de Hades, el control absoluto sobre las fronteras entre los vivos y los muertos era una prioridad incuestionable, para asegurar que ningún alma escapara ni ningún mortal invadiera sus dominios. Hades contaba con un temible y legendario guardián, Cerbero, el perro de 3 cabezas. Cerbero no era un perro cualquiera. Su apariencia era aterradora y majestuosa a la vez. Con 3 cabezas que se movían independientemente, ojos que brillaban con una luz amenazante y una boca repleta de colmillos afilados, era la personificación del terror y la vigilancia eterna. Su enorme cuerpo, cubierto de un pelaje tan negro como la noche misma, exhalaba un aliento caliente y fétido que aterrorizaba a cualquiera que se atreviera a acercarse. Además de las 3 cabezas, algunas versiones de la leyenda hablan de una cola hecha de serpientes vivas, cuyos siseos acentuaban aún más su aspecto monstruoso. Cerbero estaba siempre alerta, listo para atacar a cualquier espíritu o mortal que intentara escapar del inframundo o invadir ese reino prohibido. Las puertas del inframundo, custodiadas por Cerbero, son el paso definitivo entre 2 mundos completamente diferentes. El vibrante e iluminado mundo de los vivos, lleno de movimiento, color y vida, y el oscuro y silencioso mundo de los muertos, donde el tiempo parece no existir y reina la eternidad. La presencia de Cerbero simboliza esta separación inmutable, una frontera que ningún alma puede cruzar libremente. A pesar de su aterrador papel, Cerbero no era simplemente un monstruo cruel, sino una fuerza necesaria para mantener el equilibrio del cosmos. Representaba el miedo a lo desconocido y la inevitabilidad de la muerte, recordando a todos que el camino al más allá es un camino sin retorno. Curiosamente, algunas historias muestran a héroes valientes como Hércules enfrentándose a Cerbero como parte de sus labores, lo que demuestra que incluso la criatura más temible puede ser domesticada, pero nunca destruida. Así, Cerbero permanece siempre vigilante, símbolo eterno de la frontera entre la vida y la muerte, custodiando el reino de las sombras con una mirada que penetra las almas. Si esta historia te conmovió, compártela con alguien a quien le guste la mitología y los secretos antiguos. En el reino de Hades, cada alma que llegaba no solo cruzaba el río Estigia, sino que también se enfrentaba a un momento decisivo, el juicio de su destino final. Esta función recaía en los 3 jueces del inframundo,
Minos, Eaco y Radamanto, figuras imponentes y justas que decidían el destino de cada espíritu. Estos jueces evaluaban la vida completa del difunto, sus acciones, decisiones y carácter. Era una especie de balanza divina, donde el bien y el mal se medían por igual. Minos, conocido por su sabiduría, presidía las decisiones. Eaco juzgaba a los justos y virtuosos, mientras que Radamanto determinaba los castigos para los condenados. Según el juicio, las almas podían ser enviadas a los campos elíseos, un paraíso apacible para los virtuosos, donde disfrutaban de paz y felicidad eternas. Otras, sin embargo, eran destinadas al Tártaro, un abismo de sufrimiento y castigo para quienes habían cometido crímenes y atrocidades. Este juicio reflejó la creencia griega de que la vida terrenal tenía consecuencias eternas y que la justicia divina nunca fallaba. Fue un momento de esperanza para los buenos y de temor para los malvados. Un paso esencial que completaba el ciclo de la vida y la muerte. Perséfone, conocida como la diosa de la primavera e hija de la poderosa diosa Deméter, no solo era la esposa de Hades, sino también la reina del inframundo, una figura que simbolizaba la dualidad entre la vida y la muerte, la luz y la sombra. Antes de que su destino cambiara, Perséfone vivía en la superficie de la tierra, rodeada de la belleza, de las flores y la alegría de la juventud, siendo la personificación de la renovación y el crecimiento. Todo cambió cuando Hades, fascinado por su belleza y espíritu, la raptó para llevársela a su oscuro reino, un acto que marcó no solo su vida, sino también la relación entre los dioses y la naturaleza. Este rapto no fue un simple secuestro, sino el inicio de un nuevo ciclo que afectaría al mundo entero. El sufrimiento de Deméter, su madre, quien no pudo encontrar a su hija y se sumió en una profunda tristeza, hizo que la tierra se volviera estéril, provocando hambre y desesperación entre los mortales. Tras intensas negociaciones entre los dioses, se llegó a un acuerdo. Perséfone pasaría parte del año con su madre en la tierra, donde su presencia hacía florecer la naturaleza y crecer los campos, y el resto del año junto a Hades, reinando como reina del inframundo. El ciclo de ir y venir de Perséfone explicaba las estaciones, una poderosa metáfora de la vida, la muerte y la renovación. En el inframundo, Perséfone no era una figura pasiva. Era una reina fuerte e influyente, con el poder de gobernar las almas y traer equilibrio a quienes cruzaban a los reinos de las sombras. Su presencia traía una esperanza serena, recordándonos que incluso en los lugares más oscuros, la vida continúa su ciclo y la luz puede renacer. La relación entre Perséfone y Hades fue compleja y multifacética. Aunque sus inicios estuvieron marcados por un rapto, con el tiempo se desarrolló una profunda conexión y respeto mutuo. Ella representaba el poder de la transformación y la aceptación, la conexión entre los mundos opuestos que conforman la esencia de la existencia. Entonces, el umbral entre el mundo de los vivos y el inframundo discurre el río Estigia, una frontera misteriosa y sagrada que ningún alma podía cruzar sin permiso. Sus profundas y negras aguas simbolizaban el paso definitivo de la vida a la muerte, una línea que separaba lo conocido de lo desconocido, lo tangible de lo eterno. El barquero Caronte era responsable de transportar las almas a través del Estigia, pero para ello exigía un pago, una moneda, que solía colocarse en la boca del difunto. Sin esta moneda, el alma vagaría por la orilla, incapaz de seguir su destino final. Este rito reforzaba la importancia del respeto a los muertos y la necesidad de rituales apropiados para asegurar su paso. El cruce del Estigia representaba no solo el fin de la vida física, sino el comienzo de una nueva existencia, donde se juzgaba el pasado y se determinaba el destino. Era un momento lleno de silencio, misterio y reverencia. Además, el Estigia también era un río sagrado entre los dioses, cuyas aguas eran consideradas inviolables, simbolizando el pacto de lealtad y juramento entre las deidades olímpicas. En Dusen, el oscuro reino del Hades, los castigos eran tan severos como las transgresiones cometidas en vida. Entre los condenados, Tántalo es quizás uno de los ejemplos más emblemáticos del castigo eterno, símbolo del precio de la arrogancia y la falta de respeto a los dioses. Era un rey mortal, hijo de Zeus, que gozaba de privilegios excepcionales,
incluso sentándose a la mesa de los dioses del Olimpo. Sin embargo, su presunción lo llevó a cometer un crimen atroz. Tántalo intentó engañar a los dioses sirviéndoles a su propio hijo muerto en un banquete sagrado, poniendo a prueba su omnisciencia. Como castigo, Hades decretó un tormento eterno para Tántalo, un castigo cruel que simbolizaba la frustración absoluta. Fue condenado a permanecer eternamente en un lago de agua cristalina, rodeado de frutos maduros y jugosos. Pero cada vez que extendía la mano para alcanzarlos, las ramas se alzaban y los frutos desaparecían. Cuando intentaba saciar su sed bebiendo el agua del lago, ésta retrocedía, impidiéndole saciarla. Esta escena de hambre y sed insaciables era un reflejo directo de su avaricia y su intento de engañar a la divinidad. Además, el castigo de Tántalo es una profunda lección sobre los límites que los mortales no deben traspasar, sobre la arrogancia humana ante los dioses y la importancia de la humildad y el respeto a las leyes divinas. Su historia ha sido inmortalizada como símbolo de sufrimiento en la mitología griega, y también sirve de advertencia para quienes desafían el equilibrio cósmico y los poderes superiores. El tormento de Tántalo fue, por lo tanto, un duro recordatorio de que en el inframundo del Hades, la justicia es implacable y eterna. En la mitología griega, el concepto del destino era tan poderoso e ineludible que incluso los dioses olímpicos se inclinaban ante él. En el centro de esta idea se encontraban las tres Parcas, Clotón, Láquesis y Atropos, entidades sobrenaturales que controlaban el hilo de la vida de cada mortal, definiendo el destino de cada ser desde su nacimiento hasta su muerte. Cloto, la más joven de las Moiras, tenía la tarea de hilar el hilo de la vida, simbolizando el momento del nacimiento y el inicio del viaje de cada alma en el mundo. Su acción representaba el surgimiento de la existencia, la entrada del ser en la inmensidad del tiempo y el espacio. Láquesis, la segunda Moira, era la que medía el hilo. Con su regla mística, determinaba la longitud exacta del hilo, es decir, la duración de la vida de cada individuo. Su medida era precisa e irrevocable, una definición que ni siquiera los dioses se atrevían a cuestionar, pues significaba el tiempo que cada mortal tendría para cumplir su destino. Atropos, la tercera y más temida Moira, fue quien cortó el hilo, provocando el fin de la vida. Su acto fue definitivo, sin posibilidad de retorno, y decretó el inevitable paso de cada alma al reino de Hades. El corte del hilo representaba la muerte, la transición al inframundo, donde el alma enfrentaría su juicio y esperaría su destino eterno. Estas tres hermanas no solo regulaban el ciclo de la vida, sino que también simbolizaban el orden cósmico que mantenía el equilibrio entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Personificaban la idea de que la existencia humana está bajo el control de fuerzas superiores, inmutables y justas. En el contexto del Hades, la presencia de las Parcas reforzaba el poder absoluto del inframundo sobre la vida y la muerte, demostrando que nada escapa al destino trazado por estos tejedores del tiempo. La historia de las Parcas es un poderoso recordatorio de la inevitabilidad de la muerte, la importancia de aceptar el curso natural de la vida y la necesidad de respetar las leyes divinas que rigen el universo. Perséfone es, sin duda, una de las figuras más fascinantes y complejas de la mitología griega. Hija de Deméter, diosa de la agricultura y la fertilidad, y Zeus, rey de los dioses, Perséfone representa la delicada conexión entre la vida y la muerte, la luz y la sombra, el principio y el fin. Su historia es esencial para comprender la dinámica del mundo natural y el misterio de la existencia. Todo comienza cuando Hades, señor del inframundo, se enamora de la joven Perséfone por su radiante belleza y decide raptarla para convertirla en su esposa y reina del reino de los muertos. La lleva a las profundidades de la tierra sin previo aviso, sumergiéndola en un mundo oscuro, lejos de la luz del sol y del cariño de su madre. Este rapto causa gran angustia en Deméter, quien cae en la desesperación y una profunda tristeza, negándose a cumplir con sus deberes como diosa de la agricultura. Como resultado, la tierra sufre una terrible crisis, los cultivos se marchitan, las cosechas fracasan y la hambruna se extiende entre los mortales, lo que conlleva una verdadera amenaza de extinción. El mundo está atrapado en un ciclo de desolación,
donde la vida parece suspendida, a la espera de una solución. Por intervención de los dioses, se llega a un acuerdo. Perséfone pasaría parte del año en el inframundo con Hades, y el resto, con su madre en la superficie. Este ciclo da origen a las estaciones. Durante los meses que Perséfone permanece en el inframundo, Deméter llora su ausencia y la tierra entra en invierno, un período de muerte y silencio. Cuando Perséfone regresa a la superficie, la tierra florece y se renueva, celebrando la primavera y el verano. Además, Perséfone es mucho más que una simple figura del sufrimiento. Es una poderosa reina que gobierna el reino de los muertos, junto con Hades, y representa la posibilidad del renacimiento y la transformación. Su dualidad demuestra que la vida y la muerte están inseparablemente entrelazadas, y que incluso en los momentos más oscuros, hay esperanza de renacer. Esta historia, además de explicar el ciclo natural de las estaciones, transmite un profundo mensaje sobre el equilibrio, la pérdida y el retorno. Un recordatorio de que el final de un ciclo siempre anuncia el comienzo de otro. Tras la muerte, cada alma que llegaba al inframundo se enfrentaba a un momento decisivo. El juicio ante la corte de Hades, el gran juez de los muertos. Esta etapa era crucial, pues determinaba el destino eterno de cada espíritu, reflejando la justicia divina que impregnaba el inframundo. Hades, acompañado de los tres jueces Minos, Eaco y Radamanto, analizó la vida de los recién llegados, sopesando sus actos, virtudes y pecados. El inframundo no era simplemente un lugar de castigo, sino un reino donde la justicia se aplicaba con rigor y equilibrio, separando a quienes merecían recompensas de quienes debían sufrir las consecuencias eternas. Las almas justas eran enviadas a los campos elíseos, un paraíso donde reinaban la paz, la luz y la felicidad, y donde podían disfrutar de una existencia serena y eterna. Por otro lado, las almas condenadas eran enviadas a los campos del Tártaro, una región de tormento y sufrimiento, destinada a quienes habían cometido crímenes atroces y graves ofensas contra los dioses y la moral. Además, estaban las almas que vagaban eternamente como fantasmas, atrapadas entre los mundos de los vivos y los muertos, incapaces de encontrar descanso debido a asuntos sin resolver o deseos incumplidos. Este juicio simbolizó no solo la idea de castigo y recompensa, sino también el concepto fundamental de responsabilidad, mostrando que las decisiones tomadas en la vida moldean el destino después de la muerte. La corte del Hades es por tanto la etapa final del viaje del alma, un momento en el que se confirma que el equilibrio entre la justicia y el destino se mantiene, y que, incluso en la oscuridad del inframundo, la verdad prevalece. ¿Disfrutaste esta inmersión en el inframundo? Activa la campanita para recibir notificaciones de los próximos videos y seguir descubriendo los secretos que el tiempo ha ocultado.